El cadejo. Dicen los viejos del pueblo que hay espíritus que caminan entre la noche y el amanecer. Uno protege, el otro castiga. Ambos se conocen como el cadejo y pocos se atreven a contar lo que vieron. En las tierras de Guatemala, donde los volcanes parecen tocar el cielo y los ríos cantan entre la niebla, todavía se escuchan sus pasos. Algunos lo han visto, otros solo lo han sentido. Era una noche oscura en San Juan de las Lomas. Tomás, un joven campesino, regresaba de una fiesta en la aldea vecina. Había bebido más de la cuenta y se sentía confiado, pensando que podía atravesar el sendero viejo sin problema. Sus amigos le advirtieron: «No vayas solo, Tomás. Por esas tierras caminan sombras que no son humanas». «Bah, viejas historias», respondió él riendo. Pero a medida que avanzaba, la risa se apagó. El aire estaba pesado y un silencio profundo cubría el camino. Incluso los grillos, que siempre cantaban, habían callado. Tomás miraba a su alrededor, tratando de encontrar consuelo en la oscuridad. Las ramas de los árboles crujían con cada viento y la niebla se levantaba sobre el sendero, haciendo que el camino pareciera interminable. Por un momento, creyó escuchar un susurro, como si alguien dijera su nombre. «Debe ser el viento», se dijo, tratando de convencerse. Pero pronto entendió que no estaba solo. Entre la niebla, unos ojos rojos aparecieron, brillando como brasas. Su corazón golpeó con fuerza. No era un animal normal, ni una persona. Era el cadejo negro, el espíritu que acecha a los que se pierden en la oscuridad. Tomás retrocedió, pero tropezó con una piedra y cayó al suelo. El cadejo negro avanzó lentamente, silencioso, con el pelaje erizado y los colmillos brillando bajo la luna. Su aliento olía a azufre y humo. Tomás sintió que su fuerza se desvanecía, pero sabía que debía levantarse. Comenzó a correr, zigzagueando entre los árboles. La niebla lo envolvía y cada sombra parecía cobrar vida. Escuchaba pasos detrás de él, siempre detrás, siempre cerca. En su mente recordaba las historias de los aldeanos. Si el cadejo te encuentra, tu alma quedará atrapada entre la sombra y la luz. Un suspiro salió de su boca, mezclado con el viento. Tropezó varias veces y cada vez que miraba atrás, los ojos rojos lo seguían, inmóviles, fijos en él. No había escape. De pronto, llegó a un pequeño puente sobre un río que corría con fuerza. Se detuvo para recuperar el aire, miró las aguas oscuras y recordó que algunos decían que el cadejo podía empujarte al río para llevarte a la oscuridad. Temblando, levantó su crucifijo al cielo y susurró una oración. En ese momento, un ruido diferente surgió de la niebla, un aullido profundo, pero lleno de calma. Entre la bruma apareció otro perro, esta vez blanco, con pelaje resplandeciente y mirada serena. Era el cadejo blanco, guardián de los justos. El negro gruñó, pero el blanco se interpuso entre Tomás y la sombra. Los dos espíritus comenzaron a enfrentarse. La tierra temblaba bajo sus patas, el viento rugía y los árboles se inclinaban ante su poder. La lucha parecía eterna, como si el mundo se contuviera para observar el enfrentamiento entre luz y oscuridad. Tomás, paralizado por el miedo y la fascinación, vio cómo la sombra del cadejo negro se mezclaba con la luz del blanco. Recordó entonces las palabras de su abuela: «El bien y el mal siempre caminan juntos. Solo quien tiene fe en su corazón puede sobrevivir». El negro lanzó un último rugido y la luz del blanco lo envolvió. Con un suspiro de viento, la sombra desapareció. El blanco se acercó a Tomás, lo olió y luego se desvaneció suavemente entre la niebla del amanecer. El joven quedó solo, con los primeros rayos de sol iluminando el camino. Miró hacia atrás
y vio las huellas, unas negras, otras blancas, marcadas en la tierra húmeda. Tembló y comprendió que había sobrevivido gracias a la protección del cadejo blanco. Cuando regresó al pueblo, contó su historia. Nadie le creyó por completo, pero desde ese día, Tomás nunca volvió a caminar solo de noche ni a desafiar las advertencias de los viejos. Y cada vez que alguien se burlaba de su relato, él solo sonreía y decía: ojalá nunca tengan que ver esos ojos en la oscuridad, porque no todos vuelven. Los ancianos continúan diciendo que el cadejo sigue caminando por los caminos de Guatemala. Uno protege a los que tienen buena alma, el otro persigue a los que se pierden en la oscuridad. Así que, si alguna noche caminas solo y escuchas pasos detrás de ti, no mires atrás. Puede que sea el cadejo, decidiendo si merece su luz o su sombra. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Dale like, comparte este video y además déjame saber en los comentarios qué otra historia te gustaría ver, que yo aquí con gusto te la traeré. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima Leyenda del Pueblo.